Bien, vamos a tener la entrevista del día. Tiene que ver con un informe de la construcción que hizo la Cámara Chilena de la Construcción y que entrega datos, no sé si los podemos interpretar como alarmantes, se lo vamos a preguntar a él mejor, pero dice que se requieren 250.000 millones de inversión para cerrar las brechas de infraestructura en Chile. Y vamos a saludar de inmediato a nuestro entrevistado, Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Nicolás? Gerardo por acá. Bien, y tú, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí acompañándolo. Sabes que conversaba en el programa anterior, en Pauta de Análisis teníamos a Oscar Landarrich, casualmente, y hablábamos con respecto, solo él tocó un tema que tiene mucho que ver con esto, porque él decía, en los tiempos, decía, de el presidente, cuando volvió la democracia, Chile estaba en torno a la inversión del 3,4% del PIB en infraestructura. Y ahora dijo, no estamos más que el 1%. Entonces ya mostraba que de alguna manera, dijo, todas esas grandes obras que hicimos, ya no las hacemos. Y parece que eso se topa un poco con este informe que ustedes han entregado ayer. Sí, este es un informe que la Cámara de hecho viene haciendo hace 25 años, casi 25 años, 24 para ser exacto, que lo que hace es que revisa todas las brechas de infraestructura que tiene el país en los temas más relevantes. Pensemos, recursos hídricos, aeropuertos, puertos, cárceles, bueno, vialidad urbana, vialidad interurbana, digamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es, pensando en el país que nos gustaría hacer, digamos, ¿no? De aquí a los próximos 10 años, pensamos, queremos alcanzar este nivel de desarrollo, este nivel de calidad de vida. Bueno, ¿qué infraestructura necesitamos para eso, digamos? Y el ¿Mm? informe es muy interesante porque va mostrando la situación actual, de alguna manera la brecha que tenemos para esa situación que nos gustaría estar, ese Chile posible, ¿Mm? y va comparando en cada uno de estos capítulos. O sea, por ejemplo, ¿no? El capítulo de puertos, que está dentro del capítulo de vialidad, o sea, de movilidad interurbana, muestra que hacia el 2035 se va a más que duplicar la necesidad de transporte de carga, digamos, ¿no? Sabemos que Chile es un país exportador, ¿no? Actualmente Ujú. son 80.000 toneladas 85.000, de hecho, para ser exacto, las que se transportan Ujú. año a año, y en este caso se van a requerir más de 180.000. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacernos cargo de eso para no frenar el impulso exportador? Y cómo eso, bueno, en temas de vialidad, en recursos hídricos, en fin, en cada una de esas variables. O sea, en términos simples podemos decir que Chile se quedó atrás en obras de infraestructura en el ritmo que debió haber seguido. Por alguna razón política que no va a entrar, no vamos a debatirla ahora, Chile dejó de invertir lo suficiente para mantener el ritmo, el tranco que traía y que al parecer era óptimo. Bueno, efectivamente, de hecho la brecha estimada hace 4 años atrás era de alrededor de 180.000 millones pensando en los próximos 10 años, hoy día es 250.000, es decir, hemos ido aumentando ese déficit de infraestructura. La verdad es que esto tiene que ver con muchos factores, porque uno al tiro piensa, bueno, esto es obra del Ministerio de Obras Públicas exclusivamente, no, y no es así, de hecho solamente un tercio de la ¿Mm? inversión en infraestructura es obras públicas. Hay otro grupo importante, de hecho, que es asociaciones público-privadas, que justamente en ese aspecto hemos tenido un crecimiento mucho menor al que se requeriría. Y por otro lado, el mundo privado invierte en mucha infraestructura. Pensemos en todo lo que tiene que ver con energía, transmisión, en fin, ahí donde el mundo privado lo que requiere es de ciertas certezas, requiere de ciertos permisos que avancen más rápido. Por ejemplo, en el capítulo de desalación, sabemos ¿Mm? que Chile enfrenta un estrés hídrico muy relevante. Y también sabemos que un proyecto de desalación se demora por permiso alrededor de 11 años según la Comisión Nacional de Productividad. Entonces, bueno, ¿cómo seremos capaces de más que duplicar la necesidad de producción de agua potable que va a requerir el país hacia el 2035 con los sistemas de permiso actuales? Bueno, es algo que necesitamos enfrentar. Eh, Nos quedamos atrás entonces distintas áreas, ¿no? En embalses, en cárceles, en hospitales, en autopistas, en puentes, en puertos, en conectividad digital. En eso nos empezamos a quedar en velocidad atrás y aquí se proyecta que para ponernos al día hay que hacer una multimillonaria inversión proyectada, ¿no? Sí, pero la verdad es que yo lo miraría desde el punto de vista más de vaso medio lleno, digamos, ¿no? ¿Ya? Chile ha tenido un sistema que ha permitido un avance en la infraestructura muy relevante durante los últimos 30 años. Lo que pasó quizás durante los últimos 10 es que dejamos de confiar en parte de ese sistema y está bien, todo sistema es mejorable y en parte eso es lo que necesitamos hacer como país, ir entregando ciertas mejoras, se han sugerido muchas de ellas, pero por ejemplo, si no potenciamos el sistema de asociaciones público-privadas, dado el nivel
de estrechez fiscal que hoy día contamos, va a ser muy difícil lograr cerrar estas brechas, ¿no? Y eso para la gente común y corriente es muy, o sea, se percibe en temas muy cotidianos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, consumimos muchísimo más datos de lo que consumíamos hace algunos años atrás, Claro. por el stream, por las redes sociales, bueno, por la irrupción de la inteligencia artificial, en fin. Si es que no somos capaces de construir la infraestructura, no vamos a poder transportar esa cantidad de datos y por lo tanto nuestra velocidad de Internet va a ser más lenta. O sea, ese tipo de cosas que son muy sensibles están en la base, digamos, de una inversión en infraestructura que mejora la calidad de vida. Usted escucha a esta hora en Mercado Central a Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos hablando sobre un informe que entrega cada ciertos años la Cámara Chilena de la Construcción y que tiene que ver con las obras de infraestructura en general que Chile debe tener y ellos proyectan 250.000 millones para cerrar las brechas que debería tener para los próximos años. Cuando ustedes hacen esta proyección, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo sabemos que los puertos que tenemos se quedan cortos? ¿Cómo sabemos que las cárceles son las innecesarias? ¿Cómo sabemos que las autopistas que se han levantado, que se han construido, deberían ser mucho mayores en torno a lo que necesita el país? Sí, muchas gracias por la pregunta, Gerardo, porque me permite entrar un poco más en detalle sobre la metodología y también invitar a las personas que hoy día nos escuchan a que puedan revisar el informe. Es un informe de más de 700 páginas, pero no se asusten, no es necesario revisarlo completo. Hay algunos capítulos específicos que son de interés de cada uno donde ustedes podrán entrar. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas por puerto. Uno puede, dado los parámetros actuales, hacer una estimación de cómo va a crecer la exportación en Chile en los próximos 10 años. Dado eso, dice, bueno, ¿cuál es el flujo necesario para que Ajá. los puertos puedan dar la carga que pueden transportar? Y con eso uno hace una estimación de la brecha, cuántos son los puertos que tenemos actualmente y cuál es la brecha y cómo se podría cerrar. Y este informe incluso entra en detalle de ofrecer una cartera de proyectos, digamos, ¿no? Ah, ¿Cuáles son los también, proyectos que ya. están en instrucción? Y uno diría, bueno, ¿cómo podríamos potenciarlo? Y sugiere caminos de acción para potenciar esos mismos obras de infraestructura y lo hace para cada uno de los capítulos. Por eso insisto que no es necesario revisarlos todos. Si ustedes tienen interés más bien en recursos hídricos o en conectividad digital, en temas de puertos, aeropuertos, cárceles, en fin, pueden tomar específicamente ese capítulo y revisar esas proyecciones. Eh, para lograr porque esto yo creo que tiene que ver con el crecimiento de una nación y el que pueda desarrollar su máximo potencial, ¿no? Es decir, apuntar hacia el desarrollo. Eh, ¿Se puede decir en número cuánto más necesitamos? Por ejemplo, necesitamos dos puertos más, necesitamos aumentar nuestros puertos actuales al doble, necesitamos duplicar el tamaño del aeropuerto, necesitamos no sé cuántas autopistas más. ¿Se puede llegar a ese nivel de precisión con el informe? Exacto, el informe entrega todos esos datos. Por ejemplo, en el caso de aeropuertos, que ya contamos el caso de puerto, ¿no? En el caso de aeropuertos, Chile hoy día transporta al año 39 millones de pasajeros. Ujú. Hacia el 2035 van a ser 69 millones de pasajeros. Es decir, necesitamos casi duplicar, digamos, la capacidad de nuestros aeropuertos, y esto a nivel nacional, no estoy hablando solamente en el caso de Santiago. ¿Qué es lo que hace el informe? Entrega una propuesta de cartera de proyectos priorizada desde las regiones para ver cuáles efectivamente son las obras que se requerirían para cerrar esa brecha. Y lo hace, insisto, para cada uno de los capítulos, digamos, con ese nivel de detalle. ¿Qué pasa si es que no hacemos nada y seguimos como estamos? Porque actualmente, nos decía Oscar Landerreche, Chile se gasta como el 1% del PIB en obras de infraestructura, estuvimos al 3,4% en algún momento, desconozco si es que el número ahora es tan así, pero si fuera así, como estamos ahora, ¿qué se nos va a producir cuando esta brecha se amplíe? Bueno, es que la infraestructura tiene, yo diría, dos grandes efectos. Uno es el efecto directo, ¿no? Uno al tiro dice, bueno, necesito reactivar el país. El efecto directo, reactivador económico, que uno piensa al tiro, bueno, por cada 1.000 millones que se invierten, 1.000 millones de dólares, ¿Mm? se generan 35.000 empleos, digamos, ¿no? Entonces ese es el nivel de magnitud de reactivación. Pero por otro lado, y quizás más importante, es el efecto multiplicador. Por cada peso que se invierte en infraestructura se multiplica 1,5 en el efecto que genera en la economía, digamos. Por lo tanto, si dejamos de hacer esa carretera, si dejamos de hacer ese puerto, lo que termina pasando es que toda la cadena logística hacia atrás, todo lo que habilita la infraestructura deja de Ujú. pasar. Y ese es justamente el mayor de los efectos, a mi juicio, y por lo tanto, ¿por qué es tan prioritario destinar esos recursos a este tipo de inversiones? ¿Dónde es el área que ustedes detectan en este estudio que estamos más atrasados, nos quedamos más y es donde más fuerza hay que poner? Indistintamente de las causas, ¿no? Para poder volver a ponernos al nivel que requerimos como país para continuar con el nivel de crecimiento o velocidad que queremos tener. En la presentación ayer hicimos un doble clic en lo que son las prioridades ciudadanas, seguridad y crecimiento, diría yo. Efectivamente, en el caso de crecimiento están no solamente la movilidad interurbana, todos hemos vivido
los atochamientos, digamos, en esos fines de semana largos, en fin, en nuestras carreteras, bueno, ahí hay un desafío relevante, pero no es solamente desde el punto de vista social, sino que también desde el punto de vista productivo. Es muy relevante que podamos resolver en parte eso, pero también en la infraestructura de uso social, pensemos en colegios, en el tema de cárceles, digamos, ¿no? ¿Ustedes Mm. sabían que en Chile hay 42.000 plazas para 62.000 O sea, privados de libertad? o sea, eso no tiene lógica. Hablábamos esta semana con, no recuerdo qué ministro, que nos decía que ahí había un gran problema, que había un gran problema porque teníamos una cárcel en 14 años que se había levantado en Talca, ampliaciones que están muy retrasadas, y que eso era el tiempo que tomaba más bien levantarla. Antes, antes nos costaba 4 años, decían, levantar una obra de infraestructura muy importante, ahora nos demora 14. Entonces, hay algo que hicimos Gerardo, mal. y te sumo aún más, digamos, si es que no hacemos nada, ese nivel de saturación va a llegar al 210% en los próximos 10 años. Yo sé que no estemos haciendo nada, porque de hecho se aprobó en el gobierno anterior una ley que permitía apurar el proceso de las cárceles. Se está haciendo un esfuerzo, pero bueno, el llamado de atención es importante, ¿no? Sobre todo pensando en que hay estudios que muestran que cárceles adecuadas disminuyen un 36% la reincidencia de las personas privadas de libertad, digamos. Entonces, yo creo que la infraestructura de uso social debe ser en parte nuestra prioridad, dado las prioridades ciudadanas y específicamente las temáticas asociadas a seguridad que hoy día están tan en la palestra pública. Usted escucha a Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos hablando sobre un informe de la construcción que se entregó ayer y que dice que Chile requiere más de 250.000 millones para cerrar las brechas de infraestructura que hay en el país. Mencionaste el paso, Nicolás, son distintas, es multifactorial. Esto no es solo que, por así decirlo, en el presupuesto de la Nación para el próximo año se aumente el presupuesto en un porcentaje de 1 a 3 para que esta brecha se cierre, ¿no? Sino que hay otras cosas en el camino. Tú decías que se producían y quizás esto incluye una responsabilidad, un compromiso de muchos actores. Permisos, los permisos, la permisología, parece que volvemos nuevamente a hablar de eso, ¿no? Lo traba y hace que todo esto se haya vuelto extremadamente lento. ¿Qué otros factores son los que están aquí incidiendo para que tengamos esta brecha? Sí, es muy importante lo que pregunta Gerardo, porque en el sentido de que cuando uno escucha este número, dice 250.000, dice, bueno, esto es imposible, digamos, Ah, no, claro. Chile no es capaz de generar eso, sobre todo en los momentos actuales de estrechez fiscal. Y la buena noticia es que esto no es solamente una tarea del Estado, digamos, ¿no? Según el mismo informe, que ahí nosotros hacemos un cálculo de cuánto debería ser la inversión de cada uno, solo un tercio de eso ¿Mm? es lo que necesita invertir el Estado y hacerlo en 10 años. Entonces, la buena noticia es que eso es más o menos, es un poco más, digamos, pero es más o menos lo mismo que el Estado está invirtiendo actualmente solamente por su arista pública. Por otro lado, y quizás el mayor desafío está en que se requiere triplicar lo que se está invirtiendo desde asociaciones público-privadas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Es un sistema que le ha entregado muchas posibilidades a Chile y que se puede perfectamente expandir hacia otros tipos de infraestructura, digamos, ¿no? Uno al tiro piensa en las carreteras interurbanas, pero el modelo de asociaciones público-privadas permite muchísimo más, digamos, ¿no? Incluso en utilizaciones, no sé, uno de los factores que se presentan también son el estado de las veredas, por ejemplo, en Chile. ¿Ustedes sabían que el 40% de las veredas en Chile están en un estado crítico? Bueno, perfectamente uno podría encargar, por ejemplo, zonas completas de la ciudad que se podrían trabajar y ir entregando un aporte en el mediano plazo, digamos, ¿no? Con la cartera de obras públicas asociado, por ejemplo, a la ley ¿Mm? a la ley FUC, que es la de financiamiento urbano compartido, que permite hacer asociaciones público-privadas de menor tamaño, digamos, ¿no? Bueno, hay mecanismos, existe esa Y posibilidad. actualmente no se usan porque, ya que menciona lo de las veredas, me llama la atención la mala calidad de las veredas que veo en muchas comunas. Es muy común ver que están reparando una vereda, después otra, a veces la misma vereda de nuevo, no sé. Y siempre lo asociado al municipio que trabaja. ¿No es el municipio necesariamente? Bueno, puede ser perfectamente el municipio, de hecho puede ser también recursos de los gobiernos regionales. Muchas veces ¿Mm? los servios también recurren y apoyan en este proceso, pero también se puede pensar fuera de la caja, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como les comentaba, la ley de financiamiento urbano compartido hoy día tiene ciertas falencias que con un par de cambios
legales Ya. podrían ayudar a que se desatara la asociación público-privada, por ejemplo, para esta microinfraestructura que es tan necesaria, digamos, en una ciudad, de hecho, que también envejece, digamos, ¿no? Sabemos que el desafío demográfico es relevante y, por lo tanto, el estándar de nuestras veredas es especialmente relevante en la próxima década. Veía, bueno, hace mucho tiempo que venimos escuchando, hay pocas cárceles, hay pocos hospitales, hay algunas obras de hospitales que se han demorado mucho, que se han retrasado, que no se han hecho. También lo he escuchado en los embalses. Una vez alguien del Ministerio de Obras Públicas me dijo, que trabajaba en el ministerio, me dijo, nosotros tratamos de apurar, pero no nos podemos demorar menos de 15, me dijo, nos podemos demorar hasta 20 años en levantar un embalse. Me decía, por una serie de factores. ¿Es así, así de lento, así de vetusto se siente el sistema que lo hace moverse tan lento? Efectivamente, digamos, ese yo diría que es uno de las trabas principales porque comentamos que un tercio de la inversión viene más bien del mundo público, 23% se podría desarrollar a través de asociaciones público-privadas, pero el otro 43% que nos queda se puede hacer desde el mundo privado. Y el mundo privado, las mayores dificultades son las que tú mismo has dicho, Gerardo, ¿no? Certeza jurídica de Ya. esos proyectos. No vale la Un pena, proyecto es acá no me meto, no postulo. Es por eso. a no ser que una vez que el proyecto esté aprobado, digamos, que efectivamente se pueda desarrollar, porque muchas veces son intervenidos en la mitad, digamos, por una serie de riesgos que no están bien ponderados, en fin, y ahí entregar reglas claras, digamos, para Ah. la persona que está en inversión es muy importante. A eso nos referimos con certeza jurídica. Lo mismo pasa con el tema de los permisos, digamos, ¿no? Sabemos que este es un tema largamente tomado. Es relevante, por supuesto, mantener ciertos Pero se estándares. aprobó un proyecto en el gobierno pasado de ese tipo de permisología con Mario Marcel. ¿Funcionó? ¿Está por verse si va a funcionar? ¿Le faltó? Sí, la ley marco de autorizaciones sectoriales es un proyecto que va por un muy buen camino. La verdad es que hoy día está en proceso de implementación Ya. para poder ejecutar. Bueno, ustedes saben que esto lo que hace es que genera un marco para los permisos. Ujú, Son más de 50 servicios públicos que entregan permisos, ¿no? ujú. Lo que hace esta ley es que entrega un marco único, digamos, una ventanilla única por donde pasan estos permisos, pero para eso requiere también reglamentos y muchos de estos reglamentos están asociados a cada uno de los permisos, a los servicios que están asociados. Esos reglamentos hoy día se están desarrollando y de ahí, de ese reglamento va a depender si efectivamente esta ley tiene o no tiene los dientes que originalmente pensó que iba a tener. Entonces, todavía estamos en proceso Ya. de eso. Por supuesto que el llamado a las autoridades actuales es a implementarla y a implementarla de buena manera, digamos, para poder sacar adelante la infraestructura que Chile necesita. Un tema que maneja muy bien la Cámara Chilena de la Construcción tiene que ver con la vivienda. No hemos hablado de vivienda todavía, hemos hablado de otro tipo de obras que están muy atrasadas y vivienda es algo que se reclama por todos lados, que estamos tremendamente atrasados. ¿Cuánto se puede avanzar en esto? ¿Qué fórmula es la que se ve más eficiente? Porque el problema de vivienda es transversal a gran parte del país y al parecer requiere mucha, mucha premura. Sí, efectivamente, este informe específicamente no toca el tema de vivienda porque nosotros ahí trabajamos a través del informe que sacamos cada 2 años Ah, de medir el déficit habitacional. Ese déficit hoy día es un poco más de 800.000 viviendas las que se requieren en Chile. Este informe se concentra más bien en trabajar los temas de ciudad para poder recibir esa vivienda, porque ajá. muchas veces los problemas que hemos tenido en el pasado es que cuando se genera cierta densidad, por ejemplo, alrededor de estaciones de metro, en fin, y la ciudad no está preparada para recibir esa Conectividad, densidad, claro. se generan ciertos problemas. Entonces, la inversión en ciudad y en vivienda tienen que venir aparejadas y aquí el informe hace un doble clic sobre eso, digamos, ¿no? En el caso de las veredas, conectividad, parques, plazas, en fin, y lo hace, insisto, a nivel de barrio, digamos, ¿no? Detecta qué obras se podrían hacer en las 21 ciudades más relevantes de Chile, donde están los déficits, por ejemplo, de plazas y parques. Probablemente no lo toma o no era el afán del estudio, pero el no hacer todo esto, el no tener esos puertos, no tener esa autopista, no tener esas cárceles, no tener esos embalses, ¿cuánta plata pierde el país? O sea, ¿cuánto no evitamos de crecer o despilfarramos la oportunidad de crecer, desarrollarnos, al no hacer este tipo de inversiones? Sí, uno lo puede medir por recursos, que es un poco lo que hablábamos antes, digamos, ese ¿Mm? peso en infraestructura multiplica por 1,5, digamos, por lo tanto, cualquier inversión asociada a esto tiene un impacto en crecimiento directo, pero también lo puede pensar en calidad de vida, digamos, ¿no? Porque Claro. las personas que llevan esperando un centro de salud familiar, digamos, o que están esperando hace años, bueno, una posta rural o un hospital, estoy pensando en el área de salud, que es algo que no hemos tocado necesariamente hoy día, o esa persona que, insisto, que está privada de libertad, pero tiene
tiene una dignidad subyacente, no puede seguir esperando. O pensemos en recurso hídrico, ¿no? Estoy pensando en la región de Coquimbo. Cuando uno quiere tomar agua, digamos, y le dicen que los permisos para hacer una desaladora son 11 años, bueno, esa persona no puede esperar 11 años, digamos, para Claro. tener agua potable, ¿no? Entonces, es así de urgente la infraestructura porque tiene una conexión directa con la cotidianidad de las personas, que aunque uno muchas veces no se da cuenta, porque lo da por sentado, ¿no? Nico, al comienzo mencionaste la importancia de esta inversión porque al final se ganaba mucho, es decir, el país ganaba al final de cuentas en no trabar permiso, en hacer más inversión en infraestructura. Em, Hay un proyecto actualmente de reforma tributaria. ¿Tienen algo de eso o le falta? ¿Hay una oportunidad aquí para agregarle de eso y lograr sacarle provecho a lo que tú recién nos estabas diciendo de lo que necesitamos? Sí, nosotros la verdad es que evaluamos de buena manera el proyecto de reconstrucción nacional que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Creemos que es un proyecto que va en el camino correcto en el sentido que atrae inversión privada y, como ya se los comenté, parte importante de la inversión en infraestructura también es inversión privada. Y para que esas empresas puedan desarrollar, nosotros necesitamos atraer para poder lograr esos 250.000 millones mucho financiamiento de empresas extranjeras, por ejemplo, ¿no? El proyecto en ese sentido apoya. Y por otro lado también tiene acápites específicos sobre los temas de permiso, específicamente de permisos medioambientales, que son también, por supuesto, que relevantes, ¿no? Y por último, también toca aspectos asociados a la vivienda, ¿no? Sabemos que en Chile la vivienda se ha vuelto severamente inalcanzable, digamos, durante los últimos 10 años, sobre todo porque se han separado los ingresos de la familia en relación a los precios de la vivienda, ¿no? De Claro. hecho, han crecido 3 veces más de lo que crecen los sueldos de la familia, y eso se debe sobre todo a un aumento de la normativa que ha encarecido la vivienda, al aumento del precio del suelo por las restricciones de densificación, sobre todo también a los temas tributarios, los temas laborales, en fin, hay muchos que se han opuesto poniendo cada vez más trabas, obstáculos para poder acceder a la vivienda, y en parte el proyecto también se hace cargo de eso, ¿no? Al proponer una exención al IVA de la vivienda. Bien, no, nos pilló el tiempo solamente muy breve. Este informe, que suena muy interesante porque al final trae las proyecciones, son datos, es un estudio serio. ¿Se pone a disposición de la autoridad? Es decir, ¿de alguna manera se le hace llegar, lo ven, lo leen o queda simplemente como un testimonio? Lo digo porque esto podría cruzarse con políticas públicas. Absolutamente. De hecho, ayer estuvimos en un panel con autoridades de gobierno, específicamente el subsecretario de Obras Públicas. El ministro estaba lanzando la ley de desaladoras, digamos que de hecho va Ujú. muy alineada en este sentido. Estaba también la subsecretaria de Vivienda, en fin. Y por supuesto que esto se pone a disposición, y no solamente de las autoridades, sino que de todas las personas, todos los que nos están escuchando pueden entrar a IDS, ponen en Google, de hecho, ¿Mm? IDS, que se llama Informe para Infraestructura para el Desarrollo Sostenible, por eso IDS. CCHC, que es la Cámara Chilena de la Construcción. Entrando a la página web de la Cámara lo pueden encontrar, pueden ahí descargarlo completo, mirar el capítulo cada uno y también ver cómo eso afecta a su propia ciudad, digamos, si nos escuchan desde Antofagasta, desde Bien. Temuco, bueno, cuáles son, por ejemplo, los puntos de saturación en mi ciudad, digamos, ¿no? Y cuáles son las obras que se sugieren para resolver esos Ah, puntos de interesante. saturación en mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Esa información la van a poder encontrar ahí, y puede servir también para las conversaciones con sus representantes a nivel local. Le damos las gracias a Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, por permitirnos esta conversación en Mercado Central. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Gerardo. Buen día.